gente, ¿cómo están? Buenos días. Aquí en Rosita Cocina hoy les vamos a mostrar una manera fácil de hacer helados rellenos de forma artesanal, cómo rellenarlos en casa. Aquí tenemos una libra de mora o 500 gramos de mora que ya la cocinamos, le dimos un solo hervor y vean todo el líquido que la mora suelta. La pusimos a cocinar con muy poquita agua, pero ella suelta bastante líquido. Llevamos eso a la licuadora con 250 mililitros de agua y 100 gramos de azúcar. Licuamos muy bien. Aquí vamos a hacer una mezcla chiquita, una cucharada de azúcar y 1 gramo de estabilizante. ¿Por qué le vamos a poner esto? Vamos a agregarle esto a lo que ya tenemos en la licuadora. ¿Por qué le agregamos 1 gramo de estabilizante? Porque el jugo de mora queda muy espumoso y la espuma queda en la parte de arriba y el jugo en la parte de abajo, como que se divide. Entonces, ¿qué hace el gramo de estabilizante? Lo que hace es que queden los ingredientes unidos, no se divida la espuma y quede aparte el jugo. Vean que ustedes aquí lo pueden ver mejor. Ahí está. No se divide, queda todo junto. Entonces vamos a envasar esta mezcla. Aquí tenemos vasitos de 3.5 onzas que son vasos desechables, no los llenen tanto. Y tenemos aparte los vasitos más chiquiticos, los desechables que venden, los llenamos de arveja para que le dé como peso, ¿sí? Para que los vasitos no se vayan a flotar. Bueno, puede ser frijoles o garbanzos, lo que ustedes quieran, pero el caso es que como que les dé peso, ¿sí? Entonces lo ponen en el centro, así suavecito, y ellos no se van a hundir más de ahí. Ponen los palitos también y van a congelar 1 hora, 2 horas, que se congele así la parte de mora. Y finalmente ya congelados quedan así. Aquí hacemos una mezcla del 60% de leche condensada y 40% de leche líquida. Esto para poner en el relleno y que se congele el relleno también. Porque si agregamos la leche condensada sola, ella no se congela, ella va a quedar cremosita y cuando ustedes muerdan, ustedes van a ver que el relleno como que se riega. Eso háganlo con solo leche condensada, así como estamos haciendo esto. Entonces estamos haciendo 7 helados con solo leche condensada y 7 helados con la mezcla que hicimos de leche condensada y leche líquida. ¿Para qué? Para que se congele, porque la leche condensada sola no congela. A los que le agregamos leche condensada sola en el relleno le podemos poner el jugo encima y no se van a mezclar. Pero a los que le mezclamos la leche condensada con leche líquida, no. Tenemos que congelarlos primero, que se congele el relleno, y de última hacemos esto de ponerle el jugo encima y volver a congelarlos para que se congele ese jugo que los está cubriendo. Listo. Entonces estos ya están congelados, falta que se congelen los otros y ya quedan listos. Les vamos a mostrar el resultado. Entonces esto es de los que hicimos la mezcla del 60% de leche condensada y 40% de leche líquida. Entonces van ustedes a ver que el relleno, vean, queda durito, queda congelado completamente. Entonces cuando ustedes tengan un ingrediente para rellenar que sea muy espeso, que no se congela porque es muy cremoso, agréguenle un poquito de leche para que este líquido haga que sí se congele. Y estos son los que son de leche condensada pura. Vean que como son cremosos, no se congela esa leche condensada. Ahí están las dos formas, ¿sí? Ahí está. Mi favorita es esta, que se congela por dentro el relleno, la leche condensada con leche líquida. Me gusta muchísimo, pero hay personas que les gusta mucho también el relleno líquido. Entonces ahí tienen las dos formas. Espero les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, que los preparen. Pueden prepararlos de cualquier sabor, ¿sí? Igual si quieren congelarlos de arequipe, lo mismo. Es un ingrediente bastante cremoso que si lo quieren que quede un poquito más líquido y se congele el relleno, lo mezclan un poquito con leche líquida y les queda listo. Pueden hacerlo del sabor que quieran. Esta vez elegimos mora, pero ustedes pueden hacerlo del sabor que ustedes prefieran. Gracias por vernos, déjenos aquí su comentario, su like, que es muy importante para nosotros, y nos vemos en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina.